amigos, con el congresista Roberto Vieira, no agrupado ahora, ex parlamentario de Peruanos por el Cambio. ¿Cuándo renunció usted, señor Vieira? Bienvenido. Me alejé de la bancada por diferencias el año pasado, en noviembre ¿Cuáles del fueron año esas pasado. diferencias? ¿Nos hace recordar? Las diferencias fueron por mi pedido de solicitud de indulto a Alberto Fujimori. Usted pidió. Claro. ¿Hizo el pedido a través de este proyecto que presentó? No, yo en abril presento el arresto domiciliario. Así es. Pero el tema Fujimori lo veníamos tocando apenas el presidente se instaló en el gobierno en julio del 2016, ¿no? Estaba en la agenda suya. Era uno de mis puntos, sí. Creía que era importante reconciliar al país, con un sector del país, reconciliarlo en vista de una gobernabilidad y un Perú mejor, ¿no? ¿Cómo fue en ese momento que usted le presenta esta idea o este deseo suyo y después convertirlo en un... Deseo también del propio presidente. Ok, pero en ese momento, ¿cómo fue? ¿Nos puede recordar? ¿Las diferencias en la bancada? No, acerca de cómo usted pone en agenda tan explícitamente y por qué finalmente ese tema lleva a que usted salga de Peruanos por el Cambio. Porque yo sí creo que el presidente Fujimori, por un tema humanitario, en ese momento debió ser indultado o buscarle un mecanismo que le dé unas mejores condiciones de vida. El presidente Fujimori es un anciano ya de 80 años que padece de múltiples enfermedades, por la edad también principalmente, y ha tenido un cáncer estacionario, ¿no? Sí, conocemos el cuadro clínico, que es enfermedad degenerativa, progresiva. Era necesario para el país, por la reconciliación, para dar la página a un tema que siempre nos ha llevado a enfrentamientos, solucionar el tema Fujimori. Porque era utilizado tanto por, en este caso, su lideresa Keiko Fujimori, en el tema de victimizarse con el tema de su padre, y por el otro lado, los profesionales del odio, de incentivar al resentimiento, al odio, a todo esto, cuando el país en estos momentos nos pide soluciones, y las soluciones no las vamos a llevar a cabo o con propuestas si seguimos enfrentados, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo se da este planteamiento dentro de la agenda de Peruanos por el Cambio a través de su agenda personal que lleva el tema a la bancada? No, lo propongo que era necesario. Había conversado con el presidente, muy buena predisposición del presidente. Por eso que lo que ha resuelto de darle el indulto no ha sido un tema que, como están tratando de decir, que ha venido, claro, que ha venido de un contexto de necesidad por el tema de que se estaba votando la vacancia, cuando eso es falso. El presidente ya venía anunciando, tanto así que en el mes de abril él manifestó que que antes del 2017 él resolvía el tema, ¿no? Antes de fin de año, porque esto fue creo que en octubre de este mes. Ok, entonces de este año. Usted habla acerca primero del indulto, que es lo que finalmente ahora se ha concedido, esta gracia discrecional del presidente que está amparada por la Constitución. Pero usted también presenta el proyecto de ley de arresto domiciliario. Imagino que en algún momento, cuando ve que más o menos la idea del indulto... No, ya era independiente. Ya era independiente. Ya era independiente. Entonces, y yo lo presento en el Congreso. Al final no es aprobado por la mayoría, ¿no? ¿Usted lo presenta, por qué? ¿Porque se reúne previamente con el presidente también, como no agrupado, ya no como parte de su bancada? Exacto. ¿Cómo sucede como esto? Independiente, porque claro, yo me alejo de la bancada, así es, pero igual tenía contacto con el presidente. Ya el presidente sabía que usted estaba a favor del indulto, se aleja de la bancada. Exacto, y le manifesté al presidente que iba a presentar este proyecto de ley. Y en todo momento el presidente se mostró con muy buena predisposición a que esto sea aprobado por el Congreso. Y además lo apoyó porque él dijo de que en su momento se habló del arresto domiciliario como una opción y que el Congreso la rechazó. La rechazó, exacto. ¿Por qué la rechazó el Congreso y quiénes del Congreso la rechazaron? Bueno, la rechaza Fuerza Popular con su mayoría, ¿no? Entonces al final no se concretó y digamos las puertas por la vía del Congreso ya no podía recurrir, digamos, Alberto Fujimori. Le quedaba el tema del indulto. Y ya esto es una prerrogativa presidencial, ¿no? Que la ha tomado y me parece bien por la reconciliación del país. Ahora, ¿por qué usted no cree que es una prerrogativa, si bien con todo es legal y tiene todo el respaldo constitucional, por qué no piensa usted, como piensan muchos, que es inoportuna, que es desubicada en este momento, que es precipitada de acuerdo a los últimos acontecimientos y la coyuntura política, porque será 72 horas después donde el presidente iba a ser definitivamente vacado y gracias a los 10 votos o 9 votos, 10 votos de abstención de Kenji Fujimori, el presidente finalmente se ve salvado. Sí, entiendo, en ese momento. ¿No le parece que es demasiada coincidencia? Claro, si usted lo plantea, si la gente lo plantea así, obviamente se ve pues como si fuera coincidencia, pero eso ha sido intencionalmente, digamos, quienes embarraron este tema fue la propia gente de Fuerza Popular.
los propios congresistas. ¿Cómo así lo embarraron? Porque ellos sacaron a relucir de que había de por medio una negociación del indulto, cuando esto es sumamente falso, ¿no? El indulto, como usted, hemos empezado el programa con usted, ya se venía tocando desde el 2016. Sí, eso somos claros. Y este año, en el mes de octubre o septiembre, el presidente en Argentina manifiesta que el tema Fujimori lo iba a resolver antes que acabe. Cada cierto tiempo. Entonces, a pocos días de culminar el año y se da una infeliz coincidencia con este tema de la crisis política, definitivamente... Él no dijo propiamente que lo iba a resolver, ¿no? Creo que en Argentina, en la Cumbre Iberoamericana, dijo de que se iba a pronunciar en cualquier momento. No, que iba a resolver... ¿Podía ser a favor o en contra? No, que iba a resolver el tema. No, pero obviamente es a favor, ¿no? ¿Por qué obviamente a favor? Ollantumala no lo hizo a favor, 2 veces se pronunció en contra. No, Ollantumala lo quiso hacer. El problema fue que... Bueno, las 2 veces que él apareció dijo que no iba porque eso no procedía. Yo le digo, porque yo fui intermediario, a Ollantumala sí quiso indultar a Alberto Fujimori. ¿Y qué pasó? Fue gente del entorno de Keiko, no Keiko, ojo, que quede claro, que se opuso, ¿no? ¿Quiénes eran la gente del entorno de Keiko? Porque son no varios. no podría decir, es una sola persona, bueno, hay varios, pero hay una persona dentro del entorno que se opuso, ¿no? ¿Pero quién fue él? No le puedo decir el nombre. ¿Y por qué? Prefiero ya no, se ha dado la vuelta a la página, ahora ya con Fujimori indultado. Creo que ya no podemos seguir con ese tema de escarbar, porque lo único que genera son más odios y enfrentamientos. No, poner las cosas claras, porque ahora muchos atribuyen a la propia Keiko que ella nunca quiso ver libre al padre porque eso iba a ir en desmedro de su propia carrera política, y ahora se le adjudica todo el triunfo a, obviamente, que es real, porque el que ha hecho la gestión, el gestor del indulto, ha sido Kenji Fujimori. No, entonces, quizá de alguna manera es poner las cosas, cada cosa en su lugar. Lo que pasa es que ahora entiendo por qué miembros de Fuerza Popular embarraron el tema del indulto, manifestando de que era una contraparte al apoyo al gobierno para que no lo vaquen al presidente. Ahora entiendo por qué. Porque estaba por resolverse el tema del habeas corpus que había presentado Keiko. Y de acuerdo a lo que he escuchado ayer al exministro Treyes, ya era un habeas corpus que iba a salir a favor. Entonces, en otras palabras, quisieron que Keiko se lleve la medalla y no Kenji. Usted habla del habeas corpus que presentó ante el Tribunal Constitucional. Exacto. De acuerdo a lo que he escuchado, ayer el exministro Treyes ha manifestado que ya tenía 2 votos a favor. Ok, entonces y uno en contra. Era una jugada, sí, ayer lo dijo en una entrevista en Canal N, exacto. Era una jugada que no la gane, favorecería, claro, y para que no gane el hermano. El hermano. Ahora entiendo, entonces ellos lo único que hicieron fue embarrar el tema del indulto, pero al final el presidente no cedió a ese chantaje, ¿no? Porque lo que quisieron también no es nada decente, ¿no? Ahora se ve toda una puesta en escena, las llamadas, las sonrisas de los fujimoristas, de estos 10 frente al tablero cuando está la votación. O sea, realmente hay un montón de indicios que darían a presumir a la población, porque acá lo importante no es finalmente lo que piensen los políticos, es lo que piense la población, que ahora está en las calles marchando indignada, parte de la población, no toda, indignada porque se ha dado un indulto supuestamente sin respetar el debido proceso, los tiempos adecuados y en una coyuntura sumamente especial, donde aparentemente habría habido un canje de por medio, ¿no? Que además no solamente es la calle, son los constitucionalistas, el propio Alberto Borea, que ha defendido al presidente de la República, y el señor Pedro Cateriano, que ha sido uno de los constitucionalistas que más ha defendido la democracia, que se salve la democracia y la investidura presidencial en estos días, han salido a mostrar su total indignación, y además han dicho que es una traición de parte del presidente a la democracia de nuestro país. Ambos, su propio defensor y el señor Pedro Cateriano. Bueno, yo respeto las opiniones de ambas personas, pero el presidente se ha ceñido a la Constitución. Sin duda, no hay duda de eso. El tema del indulto es una prerrogativa constitucional. Más allá que si el informe médico, que dicho sea de paso, también manifiesta que el presidente está en una situación delicada de salud, el expresidente Alberto Fujimori, un anciano de 80 años, más allá, si hubieran dicho todo lo contrario, igual el indulto es una prerrogativa constitucional. Totalmente de acuerdo, sí. Te doy un ejemplo. No es si es prerrogativa o no, si es constitucional, sino si se da en el mejor momento. Eso es otra cosa. Lo que pasa es que esto, como te digo, el presidente ya lo tenía en la cabeza. El presidente lo iba a dar en su momento. El presidente buscó primero que el Congreso buscara una salida, pero si no el Congreso rechaza una salida, que fue mi propuesta del arresto domiciliario, el presidente optó por el indulto. Y como te vuelvo a recalcar, esto lo hace en el mes de octubre, septiembre, donde él manifiesta de que iba a resolver el tema de Alberto Fujimori antes de fin de año. Y no solamente si lo hace en el mejor momento, sino a la persona indicada. La pregunta que no pidió perdón antes a la ciudadanía, si no lo hace recién ahora. La pregunta que usted manifiesta, lamentable, que si fue el momento o no, bueno, hubiera sido
igual hacerlo en estos momentos que hacerlo. ¿Usted cree que hubiera sido igual? Lo que pasa es que el presidente ha respetado su palabra. Él dijo que iba a resolver antes de fin de año y estamos a 5 o 6 días de acabar el año, ¿no? ¿Cuándo dijo que lo iba a resolver En antes octubre, de fin de año? septiembre, más o menos. Habría en que Argentina. recordar esas declaraciones. Yo recuerdo lo último que dijo en Argentina y después lo del arresto domiciliario, que es lo que se ha repetido reiteradamente en los medios de comunicación, pero que lo haya dicho, que a fin de año lo resolvía, eso Él iba no a lo resolver el recuerdo. tema Fujimori antes de fin de año. Ok. Bueno, ¿qué le Así parece? que ha sido consecuente el presidente. Lo que pasa es que, como te digo, ha habido Sí. una mala intención de embarrar parte de- esto para que, obviamente, Keiko salga, digamos, ante la opinión pública, digamos, con una mayor aceptación, porque hubiera sido ella la que hubiera conseguido la libertad de su padre. Pero hubiera sido por habeas corpus, pero eso no significaba que el proceso, eso lo único que iba a traer era que el proceso regresaba a foja cero. Y volvía nuevamente el juicio a hacerse, se iba a sacar heridas, se iban a volver a reabrir, etcétera, etcétera. Yo creo que con el indulto se perdona la pena a un expresidente de 80 años que ha tenido ya 12 años y pico en la cárcel, porque no solamente ha tenido arresto acá en el Perú, sino en Chile, sino que además esto ayuda también para voltear la página en un tema donde tanto el fujimorismo se victimizaba y la izquierda, esa izquierda radical, esa izquierda, no toda la izquierda, estamos hablando de una que ya sabemos quiénes son, que son los profesionales del odio que están incentivando pues a que la gente salga a las calles, que viven de incentivar el divisionismo en nuestro ¿Esa izquierda país. radical, según usted, está hoy en el Congreso Nacional? Lo estamos viendo en Marisa Glave, ¿no? Ella es la que personifica esa izquierda radical. Porque obviamente esa reacción que ha tenido con el tema del indulto a Alberto Fujimori, nos hubiera gustado que lo tuviera también cuando salió Garrido Leca, cuando salió Lori Berenson. Ella ha sido enfática en decir de que esas personas, no de Lori Berenson, pero de esas personas, Garrido Leca y otras, Y estamos hablando tres de más de 1000 y pico. Cumplieron sus condenas, la condena que la ley les impuso, a Hay que diferencia del señor Fujimori que no ¿Cómo? cumplió la condena. No se equivoque usted. Si Estoy usted diciendo revisa... lo que dice Marisa Glave. Pero si estamos viendo que está incentivando el odio, ¿cómo podemos creerle a Marisa Glave? Hay muchos terroristas que se han beneficiado inclusive hasta de indultos, indemnizado con plata de todos los peruanos, y nadie dice absolutamente nada. Y lo peor de todo, que han salido sin pedir perdón. Alberto Fujimori hoy día ha pedido perdón. ¿Un poco tardío el perdón? ¿No debió ser antes? Mire usted. Como parte justamente del debido proceso, porque para pedir una gracia presidencial a una persona que ha cometido delitos contra los derechos humanos. Una prerrogativa constitucional donde el presidente tiene que tomar la decisión sin necesidad a ningún tipo de informe, no tiene por qué, no se ha violado el debido proceso ahí. El presidente ha respetado lo que dice la Constitución. Él tiene la prerrogativa al 100%. Así el informe médico, así la persona está en buenas condiciones. Y así la persona... Ah, ok. Inclusive... Que para muchos es el caso de Fujimori, más allá de sus dolencias físicas. Yo le digo... Porque no es una enfermedad terminal, es una enfermedad degenerativa propia de la edad. Un cáncer estable, estacionario, ¿no es delicado? No, sí, como muchos cánceres, pero que hay personas que pueden vivir 10, 15, 20 años con los cánceres. Está bien, pero usted le quería dar el indulto dándole prácticamente como si fueran los santos óleos, no puede ser, pues, ¿no? O sea, tú no le das a dar un indulto a una persona para un día antes que se muera, mejor no lo des, pues. Esas son posturas. No, pero yo creo que eso también dice mucho, ¿no? O sea, hay que respetar la institución presidencial, así como nosotros hemos respetado que la Corte Interamericana anule todos los juicios de cadena perpetua que bien se merecían todos los terroristas y no hemos dicho nada, hemos aceptado porque somos un país civilizado, hay que aceptar la prerrogativa presidencial, en este caso. Ahora, a mí me llama la atención que pongan en la misma categoría Alberto Fujimori con los terroristas, porque desde ayer a personas que tienen más o menos su postura, estoy escuchando, que dicen, no, si a los terroristas no se les hizo estas gracias o se comprendió el proceso por el que tenían que salir de la cárcel, ¿por qué no al señor Fujimori? Se les pone la misma balanza. ¿Por qué? ¿Porque el señor Fujimori para usted fue un terrorista de Estado? No ¿En su momento? No se equivoque usted. Fujimori, si no hace lo que hizo, usted no estaría aquí sentada, ni yo tampoco. Estuviera Abimael Guzmán como presidente y seguro que el país estuviera totalmente desangrado. Eso también tiene varias lecturas. Entonces, para muchos, las personas que combatieron el terrorismo fue Ketín Vidal y Benedicto Jiménez. Y la gente del GEI. Por favor,
por favor. Usted tiene 2 dedos de frente, yo soy una persona medianamente inteligente y sabemos que eso no es así. Eso ha sido una política de gobierno. Entonces, aquí lo que estamos hablando, Hay varios libros que lo que estamos hablando acá descalifican eso que se está diciendo. Lo que estamos hablando acá es que Alberto Fujimori tomó la decisión política que no lo tomó ni Fernando Belaúnde ni Alan García. Usted ha vivido los 80 como todas las personas seguro que nos están viendo y hemos vivido a oscuras, con velas, sin agua, eso nadie lo pone atrasado con Eso nadie lo pone en tela de juicio. Hay que reconocer, así como se reconoce que hubo delitos en el gobierno de Fujimori, hay que reconocer que hubo tremendos aciertos que nos ha llevado a que usted y yo estemos parados democráticamente en nuestro país. Sí, básicamente se le atribuye algunos aciertos económicos. En el tema de la lucha contra el terrorismo... ¿Usted le parece que no venció el terrorismo? En el tema de la lucha, yo no puedo dar mi postura personal en este momento. ¿No vivía en el Perú usted? Yo vivía acá, claro que sí. No, aquí pero por vivía. supuesto, usted tiene que dar su posición, claro usted que es una sí, líder y de se opinión. combatió en ese gobierno, se convirtió al terrorismo. ¿Lo hizo pero mal? no necesariamente fueron ni Alberto Fujimori ni el señor Montesinos. Es más, se decía que cada vez que se les cuando avisaba... Cuando mete gol ¿Me podría dejar terminar Paolo la idea? Guerrero, no, pero para terminar la reflexión. No, es que no he terminado mi reflexión. Ah, ya, permítame. Cuando se le avisaba permanentemente al presidente de la República, en ese momento el señor Alberto Fujimori, según los trascendidos que muchas personas también hemos leído y nos hemos informado, cada vez que se le avisaba, el señor Abimael Guzmán ya no estaba en el sitio que el señor Vidal, que Tim Vidal y el señor Benedito Jiménez habían ya reconocido como el punto donde estaría el señor Abimael Guzmán con su gente. Mire, entonces, cuando le dejaron de avisar al señor Fujimori, ahí recién lo pudieron capturar. Usted lo que está diciendo es que cuando mete gol Guerrero en la selección ponemos gol de Guerrero, ganó Guerrero 1-0 a Nueva Zelanda. ¿Quién ganó? El Perú. La selección con gol peruana. de Guerrero. No, hay que decirlo como No. es. En este caso, ¿quién Como fue el es, ganó gobierno? Perú con El gol de gobierno Guerrero. de Fujimori con el aporte de Ketim Vidal, del Miyashiro y de todos ellos. Posiblemente. Pero no puede decirle usted que Ahora, no fue el gobierno de Fujimori. No, yo simplemente lo que estoy trayendo es algunas posturas, ni siquiera la mía. Ah, son ya, posturas y son trascendidos, ¿no? Y lecturas que uno va recogiendo a lo largo de lo que uno se va informando. Ok. ¿Cómo nota usted ahora las renuncias de los que fueron en algún momento compañeros de usted? El señor, Gino Costa, Que tarde o temprano se iban a dar el porque... señor Alberto de Belaúnde, no recuerdo en este momento quién otro más renunció. Hace poco, el señor Ceballos, que es vocero, que además fue vocero de Alianza. Yo he sido parte de esa bancada. Ciudadanos por el Cambio. Y todos los medios de comunicación manifestaban de que era una bancada dividida. Simplemente ahora la división ya es pública. Siempre fue dividida. Pero le estoy nombrando a 3 personas que han sido los acérrimos defensores de PPK en la última semana. Lo han defendido, pero como si fueran sus hijos. Y ahora se van porque simplemente consideran me lo ha defendido, Salvador Elise, consideran que lo del indulto es innombrable. ¿Cómo lo ve usted? Gino Costa se ha ido por solidaridad con su cuñado, que es Basombrío, Okay. el ministro del Interior. Basombrío, ¿por qué se fue en su momento? ¿Ya sabía del indulto? No sabía del indulto. Basombrío se va porque obviamente le da la espalda al presidente y también consideró que... abandonó el barco cuando estaba hundiendo. No lo hizo porque ya sabía lo que se venía, que era el indulto, y que él rechazaba categóricamente. No sabía eso. Eso es mentira. En el caso de Gino Costa, usted dice que es porque es cuñado de Basombrío. Él está casado con la esposa de Carlos Basombrío. Y en el caso de Alberto de Belaúnde, un joven que apenas empezaba en la política. Pero Alberto siempre... bastante mesurado, al parecer. Sí, pero estaba más circunscrito al tema de la legalización de drogas y el matrimonio gay, ¿no? Pero en sí, apoyar al gobierno al 100%... Pero lo apoyó en la lucha con esta democracia que él abanderaba en esta última Yo soy semana. independiente y apoyado al presidente. Ok, no, me parece bien. Y en el caso del señor Ceballos, que era el vocero, ese llamó muchísimo la atención que sea uno de los primeros en irse. Como le digo, ellos iban a ir tarde o temprano. Pero este tema de Alberto Fujimori ha sido el pretexto de lo que no hicieron de repente de una manera más transparente, ¿no? Ellos iban a ir tarde o temprano. ¿Qué otras personas se podrían ir tarde o temprano o más tarde que nunca? Porque se dice de que va a ir avanzando mucha gente, se van a ir yendo hasta que este gobierno casi se quede sin bancada en el Parlamento. ¿Usted le parece eso? No creo que se quede sin bancada. Va a tener, si hace las cosas correctas, va a tener el respaldo de, yo creo, de la mayoría. ¿Y va a tener el respaldo de Kenji con las 10 personas o 22? Porque en el fondo creo que son 22. Me imagino de Kenji, me imagino de Fuerza Popular, me imagino de todas las bancadas cuando hagan las cosas correctas. Como en mi caso, que yo lo voy a apoyar también. Cuando hagan las cosas correctas, ¿quién? ¿El presidente? El presidente, obviamente. ¿Qué está haciendo correcto el presidente ahora?
¿Le parece que hacer el baile que hizo el otro día fue correcto? No, estaba celebrando con sus ¿Pero qué había que con sus celebrar si apoyos. ganó con 18 votos? No, pero digamos que está celebrando con su, perfecto, que a uno nos guste o ¿Pero no a nos usted le guste. parece motivos para celebrar? Para mí cuando no. está en una debilidad y una fragilidad, casi un pelito de perder la presidencia. Para mí no, esto es una segunda oportunidad, pero tendrá que hacer los cambios que son necesarios, ¿no? ¿Cuáles son los cambios? Se habla de Cambio de cambiar gabinete, dentro del gabinete. Un definitivamente. gabinete, ¿pero cómo? ¿Un gabinete de amplia base, como llaman? Tiene que ser de amplia base y gente realmente que sea ejecutiva y no gente de escritorio, ¿no? ¿Qué significa que sea ejecutiva y qué significa primero de amplia base? De amplia base, obviamente, que sea gente de consenso, Okay. ¿no? Gente que tenga capacidad de diálogo, gente que se lleve bien con todas las bancadas y también que sea, y cuando hablo de ejecutivo, que sea gente que esté en el campo, ¿no? En acción, no gente que dirija, digamos, los sectores económicos desde la oficina. Ahora, el señor Basombrío era el más proactivo de los ministros, era el que más logros ha tenido, Está bien, pero él estaba en pensó, el campo él permanentemente. pensó que el presidente iba a caer y saltó antes, ¿no? Del barco. Y eso Bueno. no habla bien de él, ¿no? Porque él ha debido ser leal con el presidente. Sí, bueno, no se sabe por qué saltó del barco. No, No se sabe si porque el barco se hundía por una razón o por otra. no, si el barco se iba a hundir, al final no se hundió, ¿no? Bueno, pero para muchos está en caída libre. No, no está en caída libre. Está, obviamente, ha hecho agua, pero yo creo que ese barco puede llegar a Para puerto. algunos está con varios agujeros y ahí tratando de salvarse en medio Por de la el bien tempestad. del país, esperemos que estas acusaciones graves que hay contra el presidente se aclaren en el Poder Judicial, que era el foro correspondiente. Nosotros, como congresistas, no podíamos resolver en 3 días un tema que necesitaba todo un proceso serio de un país de primer nivel, ¿no? Ahora, usted dice un gabinete de ancha base. ¿En este gabinete tendría que haber reconocimiento a los partidos que se abstuvieron en esta última votación contra la vacancia? Mire, cuando hablamos de ancha ¿O ya el base, reconocimiento estuvo tiene hecho que- con el indulto? Mire, no es eso, sino acá tenemos que pensar en un tema de reconciliación. Y aquí no puede haber oposición, ni que porque votaste en contra mía, yo ahora ya no te escucho, no. Ahora el presidente tiene que escuchar a todos y tiene que gobernar para todos. ¿Usted cree que el fujimorismo, aunque ahora ya estamos hablando de dos fujimorismos dentro del mismo, y con 3 líderes además, ¿no? Por un lado Keiko, por un lado Kenji, por otro lado el líder histórico Alberto Fujimori, que obviamente para muchos está casi en la misma línea con Kenji Fujimori, que finalmente fue a través de él que se logró para muchos el indulto, gracias a este apoyo al señor PPK. Bueno, esa es una postura, ¿no? No necesariamente usted la comparte, ni muchos otros. Es una de las posturas que se le... ¿Usted cree que en medio de esto posiblemente tenga que haber un gabinete más bien más combativo? ¿Cree usted que la otra ala del fujimorismo va a seguir con sus planes de demolición contra el gobierno o lo que queda de los 3 años y medio del gobierno de PPK? O sea, ¿cree que debería haber un gabinete más confrontacional? Es que acá lo que tienen que tener combativo? claro todas las agrupaciones políticas, que si fracasa el gobierno de PPK, fracasamos todos. Porque el perjudicado va a ser nuestro país, va a ser principalmente la gente pobre. Aquí tenemos que ser responsables y la mejor manera es darle gobernabilidad. Gobernabilidad al gobierno y no ponerle obstáculos. Hay que en esta segunda oportunidad que ha tenido el presidente, hay que poner todo en la mesa para que eso se lleve a cabo, pero con transparencia. ¿Y no cree usted que la persona que más obstáculos se pone a sí misma es el propio PPK, disparándose permanentemente a los pies? Por eso le he dicho, tiene una Como sacar un indulto tiene una segunda 72 oportunidad. horas después de la vacancia, que ha llevado a una movilización social. Ha sido parte de su promesa. Él lo prometió en un momento donde él no tenía una bola de cristal y que no sabía él que lo iban a vacar. Pongámonos en esa situación, que él tenía que cumplir su promesa y que tenía que ser coherente con sus palabras, lo cual es profundamente respetable. ¿Era el momento adecuado? ¿Cree usted que un político con olfato político hubiera hecho esa jugada en un momento así, con tanta sensibilidad social? Por eso le digo, si el señor Kuczynski no se dispara permanentemente a los pies. Esa es otra cosa, pero de todas maneras yo creo que más se hubiera disparado prometiendo algo que al final no iba a cumplir, ¿no? ¿Cree usted que hoy tenemos partidos que representan ideologías o estamos más bien en una lucha sin cuartel entre los partidos políticos que ahora hay? Porque PPK o el Peruanos por el Cambio no es necesariamente, ¿no?, un partido con historia, con bases, con gran trascendencia o ideología propiamente dicha. Mire, yo en este tema de las ideologías principalmente ya no creo ni en la derecha, ni en la izquierda, ni en el centro. Yo creo que tenemos que buscar un pensamiento del siglo XXI que nos lleve a un país más unido, ¿no?
dejando los rencores atrás y con oportunidades para todos. ¿Qué piensa de usted del antifujimorismo? Este antifujimorismo que para muchos puso a Ollanta Humala en el poder, puso a PPK en el poder, y que para otros sacó hoy a Fujimori de la cárcel. Con el antifujimorismo no vamos a avanzar como país. Y lo que estamos haciendo, lo que están alentando ese antifujimorismo, y creo que deben de reflexionar y pensar que no se puede ganar elecciones con odios. Aquí en el Perú, lamentablemente, se ganan elecciones con odios y eso debemos descartarlo. Tienen que ganar las elecciones con propuestas y atendiendo a las personas, ¿no? ¿Y qué le podría contestar usted a las personas que dicen que no se puede uno mantener en la presidencia a través de canjes y componendas políticas bajo la mesa? El tema de Alberto Fujimori no fue canje, era una promesa del gobierno, del presidente, a principio de año, y que lo recalcó, como te vuelvo a decir, en Argentina, donde él manifiesta que antes de fin de año iba a resolver este tema. El presidente siempre estuvo a favor del indulto, estuvo a favor de una ley del Congreso que no se dio, y bueno, ha cumplido su palabra, y creo que es parte de la reconciliación. Hoy día el expresidente Alberto Fujimori ha pedido perdón, es algo muy importante, a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, porque principalmente ha sido dirigida para ellos, ¿no? Y algo que no hemos visto nosotros de los terroristas que ni siquiera han pedido perdón, a pesar de que inclusive han salido indemnizados con plata de todos los peruanos. ¿Puede estar latente, con esta pregunta termino, la posibilidad de una renuncia en los próximos meses de Pedro Pablo Kuczynski? ¿Hay esa posibilidad? ¿Se abre ese escenario? Mire, yo creo que sería lamentable si el presidente renuncia. Espero que si tiene que tomar esa decisión no sea por este tema que se está viendo en la vía judicial acerca de las acusaciones que hay contra él. Y por mi país, yo espero que acabe en el 2021. ¿Qué haría usted? Y ya con esta pregunta sí terminamos, porque ya son más de las 10. ¿Qué haría usted si finalmente las investigaciones que van a prosperar, están llegando nuevos audios, se van a empezar a decir cosas, Barata va a seguir cantando? Si ahí se ve verdaderamente, ¿no?, el compromiso del señor Kuczynski frente a la, finalmente, acción corrupta de Odebrecht y de sus otras empresas. ¿Qué haría usted? Ya le exigiría la renuncia. Ok, muchísimas gracias, señor Vieira. Gracias por habernos acompañado. No, gracias a usted, al contrario. Un placer recibirlo aquí en Noticias en Digital. Muchas gracias. Nos despedimos, nos reencontramos a la 1:00 p.m.